Hoy recibimos a Estefanía Cutro, que fue la encargada de recopilar y de llevar adelante la obra que soñó Aurelio Schiclini, que es un libro sobre cocina correntina, y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Muchas gracias, hola Eduardo, por la invitación. Bueno, esto fue algo que empezó en una charla entre ustedes, un deseo de él, que quedó, bueno, él falleció, pero vos te quedaste con ese especie de legado de poder publicar finalmente el libro. ¿Cómo fue ese trabajo? Yo a Aurelio lo conozco en la facultad. Él era como el viejito bueno que nos ayudaba a los alumnos a hacer el herbario. Era un hombre con una cultura vastísima, daba gusto charlar con él. En ese momento, cuando era estudiante, tal vez no tenía la preparación como para poder tener una charla mano a mano, que sí la tuve de adulta cuando me reencuentro con él. Caigo en la cuenta que vivíamos muy cerca, que él tenía mucho tiempo disponible y que me gustaba mucho su manera de ver la botánica y la producción. Yo en ese momento trabajaba en la valorización de algunos alimentos, el cordero mesopotámico, empezaba a hacer algo con el arroz, y Aurelio me llevó un poco más allá a la simbología del alimento como una parte ritual de cuál era el lugar que ocupaba el alimento, y dentro de esas grandes comilonas, esas fiestas patronales. Y él me hablaba de que él ya tenía un libro. Yo ya tengo un libro, y él hablaba que tenía un libro del Chipá. Pero el libro no aparecía, nosotros conversábamos, tomábamos mucho tereré, vivíamos cerca, así que íbamos. Y bueno, un día imprimió un montón de recetas y bueno, se empezó a enfermar. Los amigos, él no tenía familia de sangre en corriente, él vino de muy joven, vino en el año 74 a estudiar agronomía, traído por el ingeniero Carapovica y por la doctora Cristóbal, en el armado de lo que después fue de Paraguay. De Paraguay, él vino de Asunción, él era asunceño, en lo que después fue el Instituto Botánico del Nordeste. Claro. Y sus amigos era su familia, claro. Parte de los amigos del Museo de Bellas Artes, otra parte sus ex colegas, otra parte gente media que no sabíamos de dónde lo conoce Aurelio, y aparecía ahí. Entonces, bueno, nos fuimos turnando para llevarlo al médico, para cuidarlo, y él siempre buscaba un proyecto para aferrarse a la vida. Yo creo que él sabía que se estaba muriendo, y Fernanda Tocalino, al poquito tiempo que él falleció, se hizo una muestra que la venía pensando con él, que era de los altares. Él entendía mucho eso del armado de los altares, y Fernanda decía eso, ¿no? Que en esa última etapa cada uno de esos proyectos era como que lo aferraba a la vida, y bueno, yo era cómplice de ese proyecto. Y como que me condicionó, porque muchos de los amigos no sabían de cuál era el estado del libro. Decía, con Estefanía yo estoy haciendo el libro. Y bueno, había que encontrarle la vuelta. Una vez que falleció, hubo que desarmar su departamento. Él alquilaba, así que a lo largo de su vida fue coleccionando montones de cosas, obras de arte. Tenía una colección de santos muy importante, tenía una colección de San la Muerte también bastante interesante, que hoy está en el Museo Antropológico, y todo fue donado a la ciudad. Bueno, ahora pareciera que la colección de santos va al Museo de Arte Sacro de San Miguel, lo cual me alegra mucho. Pero él delegó ese trabajo. Sí. Y con un cargo que era que te encargues de ese libro, que finalmente te encargaste de ese libro. Sí. Se editó y se publicó ahora. Claro, el tema era que fue creciendo, no era, él entendía que eran las recetas, pero también él tenía muchas anotaciones, y nosotros teníamos muchas charlas. Una parte estaba escrita y otra parte me la contó,
que esas charlas las fuimos recreando con María de Micheli, que fue la editora del libro, y fue la que encontró la vuelta, el hilo conductor. Había sido bastante complicado hacer un libro, yo no entendía muy bien. Bueno, pero finalmente esto yo te dije, el valor que tiene el libro finalmente es que no es solo un libro de recetas, si bien se vende como un libro de recetas, tiene más de 60 recetas con materia prima que usamos nosotros, de la mandioca, el maíz, está ahí el chipá, el locro, la sopa paraguaya, el maipú, etcétera. Pero también tiene todo lo otro, digamos, fundamento del alimento, fundamento esto de la comida ritual, que le da el valor agregado al libro. ¿Y cómo fue coser todo eso? Y bueno, fueron muchas charlas con María. Cosas que yo también aprendí a verlas. Yo creo que Aurelio, tanto a mí como a Gisela, si bien Gisela no lo conoció, pero lo conoció a través mío, empezamos a encontrarle el significado. Por ejemplo, Aurelio decía, nosotros vivimos algo particular. En otra época se comía lo de la estación, no había ni el traslado ni el almacenamiento. Entonces, ¿por qué vos te pusiste a pensar que en las Pascuas es tan importante el chipá? Porque es la época del almidón. Hoy conseguimos almidón en todo el año. Todo el año. ¿Por qué en la Navidad se come el chipaguazú? ¿Y por qué en la época del choclo? Él como que nos enseñó a ver, a observar y a encontrar una interpretación de algo que él ya lo había vivido y lo vio. Ha sido un coleccionista muy importante. La Flora de Liberá, un libro que cumple 20 años, él fue un partícipe muy importante, que fue mucho más allá de recolectar especies vegetales. Él se metía a conocer, a inspeccionar toda la zona de Liberá, la zona norte. Yo digo que el libro la cocina correntina de Aurelio, y tiene que ver más con la zona norte y la zona de Liberá. Y justamente vos recorres mucho toda la provincia y la zona de Liberá, y te vinculás con los productores de materia prima y de alimentos. ¿Ves esas recetas de Aurelio ahí? ¿Las vas viendo de otra manera tal vez, o con alguna, pero está ese mapa de sabores? Y mira, fíjate, hay una receta que él la nombra en el libro, que es el maipú de sangre. Y él no la despliega, queda ahí. Y bueno, la encontramos y como que era algo muy usual que se comía antes de las carneadas, y nos terminó comentando eso Juan Christian Jensen de Murucuyá. ¿Ahí la encontraron? Claro, ahí la encontramos. Por eso a mí me gusta como entenderlo, Aurelio, como una especie de microscopio, ¿no? Que uno para ver, él nos abrió la cabeza, y en eso de recopilar todos esos conocimientos que estaban, y que había que organizarlos, había que recopilarlos, había que ponerlos en valor. Estefanía, a vos como ingeniera agrónoma, como gente de este lugar, ¿por qué te interesó hacer este camino desde hace un tiempo de vincular la producción con la cocina? Y porque todo termina en un plato. Todo termina en un plato. El trabajo, no sé, me imagino como el productor ganadero, que es un productor muy orgulloso de su producción. Cuando va a comer un asado, son 3 años de trabajo. Claro. Es su tierra, es su saber, es su conocimiento, y si se termina sancochando el asado, lo terminaste malversando su trabajo. Yo creo que todo termina ahí. Cuando, no sé, uno ve cosas así media extrañas, por ejemplo, algún pescado como
los pescados valiosos que tenemos en el río y le ponen Roquefort. Yo decía, esto a un ganadero no le va a pasar. Claro. Bueno, pero también hay como una revalorización de la comida autóctona, porque me parece que también hay formas nuevas de comer y de reinterpretar eso como una experiencia. Y no es lo mismo, digamos, que pedir un plato de comida típica o comprarlo que, por ejemplo, hacer toda una tenida con los 2 o 3 pasos de toda comida típica, por ejemplo, que sea una entrada de queso, una entrada de chicharrón, ponele, un plato principal de Maipú y terminar con un dulce de mamón o dulce de aguaí o lo que sea que se produzca. Es como todo un camino también, una experiencia eso. Es un fenómeno mundial. Yo creo que después de la globalización, cuando se entendió que la comida estaba en el supermercado solamente, y después los países empezaron a buscar en la comida, entre otras cosas, ¿no?, en la comida su identificación. Lo hizo Perú, lo hizo México, anteriormente lo hizo Europa. También tiene que ver con una adecuación de esa comida. Nuestra comida tradicional es una comida muy calórica, porque también el trabajo era un trabajo físico. Bueno, ahí está el readecuar esas recetas, alivianarlas, hacerlas más actuales. La vez pasada alguien me hacía una entrevista, decía, bueno, es difícil, en Corrientes todavía no hay, en Corrientes Capital no se consigue. ¿Qué sé yo? Hay emprendimiento, hay unos chicos que tienen un emprendimiento que hacen comida tradicional, frisada. Acá tengo una usuaria. Yo creo que Corrientes no es ajena a ese fenómeno. En la Feria del Libro. O sea que hay una oportunidad, digamos, ahí, ¿no? De volver a vincular eso, de abrir una oportunidad de mercado incluso, ¿no? De emprendedores que puedan dedicarse y ver ahí el potencial. Y esa oportunidad baja o sube hacia el productor. Si nosotros no siguiéramos comiendo chipá, no siguiéramos comiendo chipá guazú, no habría más cultivo de mandioca, claro. Comeríamos papa, trigo, claro. Soja. Claro. Se va a diversificar. De hecho, la dieta antigua era mucho más diversificada, al contrario de lo que podemos pensar. Claro. A lo contrario de lo que piensa, había una variedad de legumbres que hoy el yopará, que es esa comida que se come en el Caraí Octubre, tenía una variedad de legumbres importantísima, y ahora hay que amacarse para encontrar. Bueno, entonces tendremos que amacarnos hacia el libro, y gracias por haber venido, no solo a hablar del libro de Aurelio, sino también de tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de ser un canal para el legado de Aurelio. Que dicho sea de paso, el libro anduvo muy bien, se vendió todos los ejemplares que llevaste a Buenos Aires, se vendieron, se está vendiendo agotado. Mucho por Mercado Libre también. Así que quienes quieran conocer las recetas de la cocina correntina de Aurelio Eschinini, recopilado por Estefanía Cutro, tienen que apurarse a conseguir el libro, y si no, buscarla en las redes sociales también, que siempre está compartiendo los detalles de sus recorridas.